Pensemos por un momento en un universo, uno lleno de ideas, de emociones, de sensaciones. Pues bien, ese universo es la mente humana. Pero ¿qué pasa cuando ese universo se vuelve caótico? ¿Cómo le ponemos nombre a ese desorden interior? Bueno, pues justo de eso vamos a hablar. Vamos a hacer un viaje desde lo más íntimo, lo más personal, hasta el lenguaje universal que hemos creado para intentar entenderlo. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Es que esto no es solo filosofía, ¿eh? Es algo súper práctico. Necesitamos esto para poder ayudar, para comunicarnos, para poder avanzar al fin y al cabo. Y todo, absolutamente todo, arranca con el primer paso, que es el más importante de todos, ser capaces de ponerle nombre a lo que sentimos. Claro, para poner orden hace falta, pues, un vocabulario. Unas palabras, por ejemplo, empecemos con un término como anedonia. Y no es solo una etiqueta que se pone y ya está, es mucho más. Es una herramienta de una precisión increíble para describir algo súper concreto. Esa pérdida de la capacidad de disfrutar de las cosas que antes sí daban placer. O pensemos en esto. La mente en blanco, que no es para nada de estar un poco distraído, no. Es como si el pensamiento se detuviera por completo. ¡Pum! Una parada en seco. Es una experiencia tan particular que, claro, para poder siquiera explicarla, necesita su propio nombre. Y es que este vocabulario no solo describe cosas, también describe procesos. Por ejemplo, el pensamiento circunstancial. Seguro que nos suena. Es esa manera de hablar en la que alguien se va por las ramas, da mil detalles, rodea la idea principal tanto que al final casi se nos olvida de qué iba el tema. Y esto es súper interesante porque nos da una pista no tanto sobre qué está pensando esa persona, sino sobre cómo lo está pensando. Un último ejemplo, la disociación ideoafectiva. Suena complejo, pero es esa desconexión tan rara que a veces ocurre cuando alguien cuenta algo terrible, con una calma que deja helado. Cada uno de estos términos, se ve, es como una pequeña pieza, una pieza de un puzzle enorme. Y son, en definitiva, los cimientos con los que empezamos a construir el mapa de ese mundo interior. Vale, ya tenemos las palabras, las piezas del puzzle. Pero ahora, ¿cómo las juntamos? ¿Cómo pasamos de tener un montón de observaciones sueltas a tener, pues, una imagen completa, algo estructurado? Bueno, pues aquí es donde entra en juego el kit de herramientas del clínico. Y la herramienta estrella aquí, sin duda, es el examen del estado mental. Y ojo, que esto no es una charla de café, para nada. Es una observación sistemática, metódica. Pensemos en un cartógrafo que llega a una tierra inexplorada y empieza a dibujar un mapa. Pues eso es exactamente lo que se hace aquí. Se cogen todas esas experiencias subjetivas, internas, y se convierten en datos. Datos que se pueden observar, que se pueden ordenar. Y claro, como todo buen mapa, este se organiza por áreas. No se puede mirar todo de golpe, sería un lío. Se va por partes. Por un lado, se analiza el pensamiento, cómo es, si va rápido, lento, si está bien estructurado. Por otro, el afecto, o sea, las emociones que se ven por fuera. También la psicomotricidad, que no es más que cómo se mueve el cuerpo, los gestos. La percepción, para ver si hay ilusiones o distorsiones. Y, por supuesto, el lenguaje, que al final es como la gran ventana para asomarse al pensamiento. Y de repente, casi como por arte de magia, ese caos del que hablábamos empieza a tener una estructura. Muy bien, ya tenemos un mapa individual. Pero claro, esto es solo una parte de la historia, ¿no? Porque ¿cómo nos aseguramos de que lo que un clínico está viendo en Madrid es lo mismo que está viendo otra en Tokio cuando se encuentran con algo parecido? Para eso hace falta algo más. Necesitamos un lenguaje común, un sistema que funcione en todo el mundo. Y ojo, que esta idea no es de ayer, para nada. Ya en 1856, un tal William Farr decía que necesitábamos un sistema de clasificación, no solo para saber de qué se moría la gente, sino para todo aquello que nos causa problemas que afectan nuestro bienestar. O sea, que la idea de tener un lenguaje universal para la salud viene de muy, muy lejos. Y lógicamente, ese sistema ha ido evolucionando un montón. Lo que empezó siendo básicamente una lista de causas de muerte allá por el siglo XIX, acabó convirtiéndose, ya con la Organización Mundial de la Salud al mando, en un manual gigantesco para todas las condiciones de salud. La versión que usamos hoy, la CIE 11, es el resultado de décadas y décadas de trabajo de gente de todo el mundo. Vale, pero ¿cómo funciona esto en el día a día? Porque no es simplemente una lista de enfermedades y ya está. ¿Qué va? Tiene sus propias reglas, su propia gramática, una lógica interna súper estricta. Y todo está pensado para que no haya ni una sola duda, estés en el país que estés. A ver, que nadie se asuste con este diagrama. No hace falta entender qué significa cada caja y cada flecha. Lo que quiero que quede claro con esto es la increíble rigurosidad que tiene el sistema.
Hay reglas para absolutamente todo. Es un proceso, un paso a paso, que asegura que el resultado final sea siempre el mismo, sea preciso, esté estandarizado. Aquí no se deja nada al azar. No hay espacio para la ambigüedad. Y toda esa rigurosidad se basa en una especie de gramática, con unas reglas muy claras. Por ejemplo, están las inclusiones y exclusiones, que básicamente te dicen qué entra y qué no entra en cada categoría. Luego tienes expresiones como debido a, que te marca una causa directa, y asociado con, que solo indica que dos cosas suelen ir juntas, pero sin decir que una causa la otra. Incluso hay una abreviatura, SAI, para cuando no tienes más detalles. Es como decir dolor de cabeza y punto. Cada una de estas reglas está ahí para que los datos que se recogen en todo el mundo sean limpios, fiables y sobre todo comparables. Perfecto. Hemos observado, hemos estructurado y hemos clasificado. Ya tenemos un código. Pero un código no es una persona, ¿verdad? Así que la pregunta del millón es, ¿y ahora qué? ¿Cómo usamos toda esta información para entender de verdad lo que está pasando? Y es que esta pregunta nos obliga a dar un paso más allá, a ir más allá de la simple clasificación. Nos mete de lleno en el terreno de la interpretación, en los grandes modelos, en los marcos de pensamiento que nos guían a la hora de decidir cómo abordar el problema. Y aquí nos topamos con un debate fundamental, con dos grandes maneras de ver las cosas. Por un lado tenemos el modelo biomédico. Este modelo, digamos, va al grano. El problema está en el cerebro, en su estructura, en su química, en los neurotransmisores. Y por otro lado está el modelo biopsicosocial. Este lo que hace es abrir el zoom y nos dice un momento que es imposible entender a una persona si solo miramos su cerebro. Hay que tener en cuenta su biología, sí, pero también su psicología y, muy importante, su entorno social. Todo junto. Este modelo, el BPS, se apoya como en tres grandes patas, tres pilares. Primero, lo biológico, claro, la genética, cómo funciona el cuerpo, el cerebro. Segundo, lo psicológico. Ahí entran las creencias, los hábitos de pensamiento, las emociones. Y tercero, lo social, las relaciones con los demás, la familia, la cultura en la que vivimos. Y la clave de todo esto, lo más importante, es que ninguna de estas tres cosas va por su cuenta. Están todo el tiempo interactuando o influyéndose unas a otras. Bueno, pues hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? Desde un sentimiento muy personal, muy interno, hasta los grandes modelos de pensamiento. Así que ahora toca el paso final. Vamos a juntar todas las piezas del puzzle y a ver la imagen completa. Y aquí lo tenemos, todo el viaje resumido. Paso 1. Observar. Ponerle nombre a la experiencia. Paso 2. Estructurar. Dibujar ese mapa mental. Paso 3. Clasificar. Usar un lenguaje global, como la CIE 11, para darle un código. Y el último paso, el 4, comprender. Utilizar un marco de trabajo más amplio, como el biopsicosocial, para darle sentido a todo. Como se ve, un paso lleva al siguiente. Se van construyendo uno sobre otro. La verdad es que esta cita lo clava. Resume perfectamente la idea principal. La salud, o la falta de ella, no es algo que ocurra en un único órgano aislado. Es el resultado de toda una red de cosas que están conectadas y que no paran de interactuar entre sí. Al final es que somos sistemas complejos que viven dentro de otros sistemas todavía más complejos. Así que si nos tenemos que quedar con una idea, que sea esta. Para entender de verdad la mente humana, hay que saber jugar con el zoom. Hay que ser capaces de acercarse mucho para ver el detalle de la experiencia de una persona. Y luego saber alejarse para tener la perspectiva global, para ver los sistemas de clasificación, los grandes modelos de pensamiento. La verdadera clave, la sabiduría, está en saber moverse con agilidad entre todas esas capas. Y todo esto nos deja con una última reflexión para el final. Porque ninguna de estas herramientas de las que hemos hablado, ni las palabras, ni los mapas, ni los códigos, es algo fijo, grabado en piedra. Todo lo contrario, está en constante evolución. Así que la gran pregunta que queda en el aire es, a medida que nuestros mapas se van haciendo cada vez más detallados, más precisos, ¿qué nuevos continentes, qué nuevos territorios de la mente estaremos a punto de descubrir?